Nada bueno. Y ahora sí, no. Ya, ya, Igual, ya se ve. igual es solo para ustedes, entonces lo mismo, pues. Bueno, entonces eso, y la última por multiplicación vegetativa, que la hacen algunos organismos vivos. También ahí mostraba, es muy similar lo que hace algunas planarias, como el platelminto, o hay algunos parásitos intestinales, o de los peces, o de algunos otros organismos, eh, que ese parásito, que puede ser o muy pequeñito, 1 milímetro, o puede medir hasta por ahí 60, 50 centímetros, que son planitos y se alojan dentro de un organismo, o algunos que son externos, que están en las aguas más profundas de los ríos o de los... Esos organismos se reproducen por multiplicación vegetativa. Entonces, una fracción por fragmentación se fragmenta y vuelve y crece y se alarga hasta la longitud que tiene el organismo. Eso es por multiplicación vegetativa. Entonces, eso te trató la clase pasada. Ahora vamos a ver la reproducción sexual en las plantas. Porque las plantas se reproducen pues, por diferentes tipos, que son reproducción sexual o reproducción asexual. Lo más común es la reproducción sexual en las angiospermas, obviamente. Ahí dice, en las angiospermas, que son las que tienen flores, que son planticas un poquito más complejas. Y las otras que son asexuales porque la misma planta tiene en el ovario un óvulo que es diploide. Entonces eso lo vamos a aclarar más en la reproducción sexual en los seres humanos, pero ya es la misma característica de tener un paquete o dos paquetes de juegos de cromosomas. Entonces acá tenemos en la reproducción sexual, así. Esto es lo que vamos a dejar para el otro videito. En la reproducción sexual en las plantas y esto también, que con el videito matamos dos pájaros de un solo tiro. En la reproducción sexual de las plantas se tiene que dar, obviamente, en las angiospermas, que son las que tienen una flor. La flor, y ya se dan cuenta por qué otros seres vivos ayudan a que se haga esa fecundación a través de la polinización. La flor tiene esta partecita que es alargada y que tiene unas capas acá que atrapan a estos óvulos. A esto se le llama pistilo, estambre estos palitos con las bolitas arriba, que es la antera, y ahí es donde se deposita el polen de las plantas. Entonces, los que leyeron el documento se dan cuenta que acá dice, estambre es la parte masculina, pistilo, esto que tienen las bolitas acá o los óvulos, y esta parte alargada, hay unos que no tienen pistilo, perdón, que no tienen estilo acá. O sea, esta parte es más recortada, pero sí tienen estambre. Este estambre va de una vez aquí donde se encuentran los óvulos. Y esta es la parte femenina, esta del centro, pistilo femenina, y estos palitos con las bolitas amarillas que son los estambres, que son la parte masculina. Ahora, cuando se va a dar la reproducción sexual, resulta que por este estambre, a través de este conducto, se introduce el polen. Ustedes han probado algunas florecitas han probado esas flores que son rojas, que cuando están en capullo uno le quita una partidita de arriba y chupa y sale un dulcecito. ¿Lo han hecho? Sí, Sí, yo sí. sí, lo han hecho, sí. Ese es el néctar y esa es la forma con la cual, no es que, hay que esa flor tan dulce, tan bonita, que no, eso tiene una característica, una propiedad fundamental, y es de atraer algunos organismos vivos para ayudarles a hacer la polinización. Es más normal que la polinización se haga entre diferentes plantas, angiospermas. ¿Para qué? Pues para que obviamente se pueda reproducir y se puedan formar diferentes especies. Pero también es muy normal que esta misma planta, que tiene esta misma flor, se autopolinice, es decir, que este polen se introduzca a sí mismo. Es como decir que una mujer se embarazara a sí misma si tuviera pene y vagina, pero eso no es posible porque así fuera hermafrodita no tendría órganos, no tendría órganos totalmente desarrollados para realizar las dos funciones. Entonces,
pero en las plantas sí. Este polen, ellos mismos, pues por acciones mecánicas, se introduce por este estilo hasta llegar acá al lóbulo y se reproduce. Es muy normal que la misma planta se reproduzca y haya plantas de la misma especie, pero también es muy normal que el viento, que las abejas, que algunas aves, zancudos, tomen el polen y se lo lleven a otra flor, pero eso no es de gratis, obvio no, esta flor tiene que producir acá en la base de los estambres, o se queda en estos palitos alargados, en la parte de abajo, o sea, en el otro extremo de la corona de los pétalos, ahí abajo hay una partecita, acá, como por aquí abajito, donde tengo el cuadrito, aquí. En esta partecita hay unas bolsas con glucosa, pues, o sea, con el néctar de las flores. Ese néctar es glucosa, puede tener algunos aminoácidos y es muy atractivo para esos animalitos. Entonces, esa es como la contraprestación. Yo le doy el néctar, pero usted viene, se tiene que venir acá y cuando entre por el néctar, obviamente en las patas lleva polen, toma el néctar y se lo lleva a otra flor, o sea, va recorriendo plantas, posándose en la flor y cuando se posa, toca el estambre, pero no es porque estaba, eh, es que el estambre, el estigma, no es porque esa era la función principal, sino que va a tomar néctar de otras flores y ese polen que llevaban las patas fue el que se transmitió y bajó por el estilo hasta que fecunda el óvulo. Polinización no es fecundación en las plantas, polinización es el acto de tomar el polen y llevarlo hasta el estigma, ¿sí? Que es donde está el estilo, aquí arriba, para que pueda ser fecundado. ¿Listo? Y eso lo hacen, bueno, bueno, es que acá dice que eso lo hacen algunos animalitos, ¿cierto? Y lo transfieren de una flor a otra. Entonces ahora sí les voy a dejar de compartir pantalla y les voy a colocar un videito y ojo que va a haber unas preguntitas de ahí. Esperen, yo inicio esto. Como tuve que reiniciar, entonces se me cerró todo. Pero acá está. Listo. Me dicen cuando ya vean el videito. Ya se ve. Listo, lo voy a ampliar un poquito. Bueno, ahora sí ya se ve más grande. Colocar volumen, me dicen si está bien de volumen cuando inicie. ¿Qué es la reproducción de las plantas? Bien de volumen. Ya sabes que las plantas son seres vivos y que como tales se reproducen. Existen dos tipos de reproducción en las plantas. La reproducción sexual de las plantas y la reproducción asexual de las plantas. En este vídeo vamos a aprender qué es la reproducción sexual de las plantas. ¿Qué son las flores? Los animales necesitan a las plantas para alimentarse. Por su parte, las plantas necesitan a los animales para reproducirse. Como ya sabes, las flores son los órganos reproductores de las plantas. Tienen una parte masculina y otra femenina. La parte masculina de la flor está formada por los estambres. En la zona más alta, los estambres tienen unos abultamientos, las anteras, en las que se produce el polen. El polen es un polvillo formado por unos granos muy pequeños de tamaño microscópico. La parte femenina de la flor es el pistilo. El pistilo tiene en su base una zona más ancha, ovario, en la que se encuentran los óvulos. Los estambres y el pistilo están rodeados por la corola y el cáliz. ¿Qué es la polinización? El primer paso para la reproducción sexual de las plantas es la polinización, que consiste en el paso del polen desde las anteras al pistilo.
Aunque la mayoría de las flores poseen estambres y pistilo, lo habitual es que el polen de una flor viaje hasta el pistilo de otra flor. Esto puede ocurrir de dos formas. La polinización por los insectos. Se da en flores grandes y vistosas que además suelen producir un líquido dulce, néctar. Los insectos conocen esas flores tan vistosas y las visitan para alimentarse de su néctar. Al hacerlo, se despegan los granos de polen que se desprenden en otras flores a las que visitan. La polinización por el viento. En este caso, las plantas producen mucho polen y el viento se encarga de transportarlo, de modo que algún grano de polen llegue a otra flor. Como no tienen que atraer a los insectos, estas flores suelen ser pequeñas y poco vistosas. Muchas de ellas carecen de corola. ¿Qué es el fruto y la semilla? Tras la polinización, el siguiente paso es la formación de las semillas y el fruto. Las semillas se forman a partir de los óvulos que contienen alimentos que crecen. En su interior se encuentra un embrión, es decir, una planta en miniatura que ha empezado a formarse. El fruto se forma a partir del ovario. En su interior se encuentran las semillas. Su función es protegerlas y ayudarlas a que se dispersen, es decir, a que viajen lejos de su planta madre. Esta función la realizan de muchas formas diferentes. Por eso existe una gran variedad de frutos. Por ejemplo, los siguientes. Las manzanas, las cerezas, las ciruelas y otros frutos son grandes y jugosos para que se los coman los animales. Más tarde, estos expulsan las semillas con sus excrementos. Los arrancamoños y otros frutos tienen ganchos y pinchos con los que se enganchan al pelo de los animales y así los reparten. Los vilanos son ligeros y tienen pelos largos para ser arrastrados por el viento. ¿Cómo germina la semilla? De la reproducción ocurre cuando la semilla queda a la tierra y las condiciones son adecuadas, produciéndose la germinación de la semilla. La semilla necesita humedad, que se hinche y se abra la cubierta que le rodea. El embrión comienza a crecer empleando los alimentos que contiene la semilla. Así, la raíz se hunde en el suelo mientras el tallo se eleva. Cuando se agotan los alimentos almacenados en la semilla, la nueva plantita tiene ya una raíz y unas hojas formadas para realizar la función de nutrición por su cuenta y crecer hasta convertirse en una planta adulta. Listo, muy bien. ¿Quedó claro? Está claro, está muy sencillo, está muy simple, pues sí, es lo mismo que teníamos en el esquema de la guía, pero un poquito pues más fácil de entenderlo acá. Bueno, entonces, primera pregunta. A ver, yo, ¿quiénes están en clase? Está Joan Velázquez. Joan Velázquez no ha faltado. Alejandro Berrío. Está Castañeda. Neider Julián Álvarez. Julián es que... Julián apenas ingresó, ¿cierto? No te escuché, pero vas a hacer de cuenta que sí. Bueno, entonces Álvarez Torres, Julián. También está acá. Manuel Arango y Karen. Pues ahí solo veo a Manuela. Karen no la veo. Solamente. Sí, solamente va a Manuela. Mentiras, ahí están las dos. Andrés Felipe Gómez. Kevin Andrés. Leonardo. Gutiérrez. Mauro
¿Cómo que Mauro? Plaza. Listo, ya. Tatiana. Isabela Correa. Karen Arango. Ya. Iván Patiño. Pero Patiño tenía otro apellido, ¿cierto? Sí, Correa. Bueno, la pregunta, ¿qué es la polinización? Que me lo conteste una persona. Me va a contestar dos preguntas, la misma persona. ¿Qué es la polinización? Pues es como el traslado del polen desde desde el estambre, creo que es que se llama, hasta el estilo. O sea, hasta el pistilo, sí, desde el estambre, pero el estambre tiene dos partes. Una que es una fibra y otra que está en la parte de arriba, las bolitas amarillitas, ¿cierto? ¿Cómo se llama esa parte? Antena. Casi, anteras, pero muy bien, sí, está enchufado. Ahí yo coloco aquí Kevin que se ganó un premio. Se lo digo dentro de 8 días. Bueno, pero 8 días le digo. Me la contestó completa. Bueno, otra. A partir, bueno, vieron cuando empezaba a germinar la plantica, en el inicio, que está empezando a crecer, pero desde la semillita, ¿cierto? A partir, a partir de qué se está formando esa semilla, a partir de qué, esa semilla se formó a partir de qué. A partir de qué se formó la semilla. Tatiana, no la veo. Tatiana, Isabela. O sea, la semilla se formó a partir de qué. Nadie. Empieza por O. No, pues ya contesté. Bueno. Del óvulo. A partir del óvulo. Listo. Vamos hasta segunda a compartir. Pero yo busco el otro video que lo tengo acá. Bueno, entonces, cuando hablamos de reproducción en los hombres, es que en el ser humano, tenemos que tener en cuenta algo muy importante, y es que es el sistema reproductor femenino, porque vamos a hablar más del sistema reproductor femenino y no tanto del masculino, porque es que el sistema reproductor femenino, en orden de importancia, lleva el 70% de todas las actividades funcionales y reproductivas del ser humano, porque es el que carga con la vida. O sea, aparte que los dos sistemas se necesitan para poder dar a luz un individuo o pues obtener un descendiente nuevo. A pesar de eso, la mujer tiene todas las características funcionales, al menos las 2/3 partes. ¿Por qué? Pues porque aparte que tiene la mitad de lo que se necesita para reproducir o para dar vida a un individuo nuevo, es la que gesta durante 9 meses a ese individuo, a ese descendiente. Entonces, vamos a hablar de esa partecita y les voy a hacer unas preguntitas. Bueno, primero que todo, entonces vamos a recordar. El individuo, el ser humano, tiene dos tipos de células en todo su cuerpo. ¿Cuáles son los tipos de células? Son dos tipos de células. Las células somáticas y la otra que son las células sexuales, ¿cierto? ¿Cuáles son las células somáticas? ¿Quién me va a contestar?
para darle un premio dentro de 8 días. Bueno, las células somáticas son cualquier tipo de células que tiene el individuo. ¿Y las células sexuales son cuáles? Los espermatozoides en el hombre y los óvulos en las mujeres. Entonces, los óvulos son las células sexuales femeninas. También se les llama gametos. O sea, los gametos son las células sexuales y también son células haploides. Lo mismo, tanto los espermatozoides como los óvulos son células haploides. ¿Por qué? Porque tienen solamente un juego de cromosomas, solamente tienen un paquete de cromosomas. Es decir, Valentina Castañeda, ¿cuántos cromosomas tiene? Castañeda, ¿cuántos cromosomas tiene una célula haploide del hombre y de la mujer? Bueno, Castañeda no contestó. Bueno, vamos con otra persona. Mauricio. ¿Quién le dice a Castañeda que tiene 0? Mauricio. Pero yo no me sé la respuesta, la verdad. No presté tanta atención. Pues no recuerdo todo. Las sexuales son los espermatozoides y son los óvulos. Y tienen la mitad de los cromosomas que tiene el individuo. El individuo tiene 46 cromosomas, un ser humano. La mitad de los cromosomas. Exacto, son 23. ¿Cuándo se va a formar una célula diploide? Partiendo del espermatozoide y del óvulo. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Puedes repetir que si no escuché? Por favor. Piensen bien. ¿En qué momento se forma una célula óvulo? ¿En qué momento? Diploide. Diploide quiere decir que tiene 2 juegos de cromosomas. En los 23 entonces vamos a ver un aspecto muy importante en el sistema reproductor femenino. ¿Listo? Espero que ¿ya lo ven? Sí. Listo. En la vagina este ducto y acá va el aparato reproductor femenino interno está formado por los ovarios, las trompas de falopio, el útero y la vagina. Los ovarios son 2, miden aproximadamente 3 por 2 por 1 centímetro. Están situados en la pelvis por detrás de los llamados ligamentos anchos y permanecen unidos al útero por los ligamentos útero-ováricos. En el ovario se distingue una capa externa o corteza y otra interna o médula. En la corteza se encuentran los folículos que albergan en su interior a los óvulos. Existen aproximadamente 200.000 folículos primordiales en cada ovario, de los que solo unos 200 se liberarán en las sucesivas ovulaciones. Por la médula del ovario penetran los vasos y nervios correspondientes. Las trompas de falopio son 2 y comunican los ovarios con la parte superior del útero. Miden aproximadamente 10 centímetros de largo y terminan en su extremo distal en el llamado pabellón tubario. Allí se encuentran las líneas que recogen el óvulo en el momento de la ruptura folicular. El útero se encuentra detrás de la vejiga y delante del recto. Mide unos 7 centímetros de largo. Podemos distinguir 2
y el cuello se prolonga en su parte inferior por la vagina. Desde el punto de vista histológico, en el útero se distinguen tres capas: una externa serosa, una intermedia muscular llamada miometrio y una interna endometrio que a nivel del cuello recibe el nombre de endocervix. La vagina comunica el útero con el exterior. Mide de 8 a 10 centímetros y está situada entre la vejiga y el recto. La parte de la vagina que rodea al cuello uterino forma los llamados fondos de saco vaginales. Para comprender el funcionamiento del aparato reproductor femenino, tenemos que partir, como hacíamos antes con el masculino, de la secreción de hormonas en el hipotálamo y la hipófisis. La hormona hipotalámica que estimula en este caso a la hipófisis es la misma que en el hombre, la GnRH, que controla la producción de la FSH estimulante y LH luteinizante en la hipófisis. Estas hormonas son vertidas desde la hipófisis a la corriente sanguínea, alcanzando los órganos diana donde ejercen sus acciones. Al comienzo del ciclo femenino, el aumento de FSH en la sangre estimula en el ovario el crecimiento de varios folículos, de los que tan solo uno llegará a ovular. En ese momento el endometrio presenta un mínimo espesor. Por otro lado, la misma hormona FSH estimula la secreción de estrógenos en el folículo ovárico. Vemos así que el ovario no es solo responsable de la producción de óvulos, sino también de la secreción de los estrógenos que controlan el ciclo femenino y que además influyen en todo el organismo. Los estrógenos producidos en el ovario estimulan la proliferación en el endometrio. Mientras tanto, este mismo aumento de estrógenos produce en la hipófisis una descarga rápida de LH. Esta subida de los niveles de LH determina que entre 14 y 20 horas después se libere el óvulo. En esta fase central del ciclo, la acción hormonal se encarga de sincronizar varios acontecimientos. El endometrio proliferativo comienza a transformarse en endometrio secretor, preparándose para la anidación del embrión. La secreción del moco cervical alcanza su máximo nivel en cantidad y fluidez, coincidiendo con la ovulación. Inmediatamente después de la ovulación, comienza la fase luteínica. Conforme el óvulo desciende lentamente por las trompas de falopio, se forma el cuerpo lúteo o amarillo, que segrega progesterona y estrógenos. Si el óvulo no es fecundado, el cuerpo lúteo regresa y disminuye los niveles de progesterona y estrógenos. El endometrio se descama y aparece la menstruación. Tras la ovulación, el óvulo es captado por la trompa de falopio y por ella se desplaza, ayudado por pequeñas contracciones de la pared tubaria hacia la cavidad uterina. El espermatozoide adquiere las condiciones adecuadas para la fertilización del óvulo, capacitación, tras la eyaculación, al llegar al interior de la cavidad uterina. Allí se desplaza rápidamente desde el cuello uterino y a través del cuerpo del útero hasta las
podrá fertilizar al óvulo. La fecundación tiene lugar aproximadamente en el tercio externo de la trompa, a donde llegan los espermatozoides depositados en el canal genital femenino durante la relación sexual. De todos ellos, tan solo uno fertiliza el óvulo, formándose luego una membrana en la superficie del mismo que lo hace impenetrable para otros espermatozoides. Se unen así el espermatozoide y el óvulo, portadores ambos de la información genética paterna y materna que permitirá el desarrollo de un individuo distinto con una nueva información genética. El óvulo fertilizado ha adquirido ya plena capacidad para alcanzar su desarrollo completo por un mecanismo de extrema complejidad determinado desde la fertilización. Ahora, necesita tan solo de las condiciones adecuadas para poder desarrollar los planes que ya tiene marcados, tras los procesos bioquímicos que suceden en el nuevo ser. Bueno, entonces la anidación, ¿qué es lo que pasa? Que el óvulo fecundado llega al útero y se deposita sobre las paredes del endometrio y empieza a crecer, se empieza a alimentar de las hormonas y de todos los nutrientes que tienen las paredes que se formaron ahí en el útero, en el engrosamiento, y ya cuando se ha consumido esos nutrientes y han pasado ya varias semanas de crecer el cigoto, se empieza a formar la placenta y va creciendo sobre ese útero, sobre esa pared del útero. Bueno, una pregunta bien clara. ¿Quién la quiere contestar? ¿Qué pasa si el óvulo, cuando desciende en el periodo de ovulación, no es fecundado? ¿Qué pasa si no es fecundado? Profe, se devuelve. No, no se devuelve. Oye, sí, no. Ahí es donde se genera la menstruación, ¿no? O sea, sí. O sea, esas respuestas son claras. De pronto, la respuesta que estoy esperando no se ha adaptado a lo que estoy preguntando, pero bueno, está bien, eso es cierto, no se devuelve. Pero después de que no es fecundado, a los días de no ser fecundado, se empieza a producir la menstruación. Según todo lo que hemos visto, ya sabemos en qué consiste la menstruación. Muchas mujeres, esta es la hora y mucho mayores pues que ustedes, que las que están acá ya, señoras, que no saben qué es la menstruación, o al menos tienen una idea equivocada de ese sangrado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué se deja de producir? Esa sí es la pregunta. ¿Qué se deja de producir cuando el óvulo no es fecundado? Llegó, pasó las trompas de falopio, incluso llegó hasta el útero y no hubo espermatozoides. A esa mujer no se le fecunda ese óvulo, mediante la relación sexual, obviamente. ¿Qué se dejó de producir? Piensen pues, piensen bien lo que van a decir. Tatiana, no te veo. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué se deja de producir? Piensen bien, tuvieron tiempo de pastelear. ¿Qué se deja de producir? Castañeda, ¿qué se deja de producir? No, Castañeda hoy no. No, profe, a ver, repítame la pregunta, me hace el favor que yo sí. No, pero otra vez, 10 veces, la he repetido 7 veces. Mi mamá me 7 está hablando, ¿yo qué culpa? No, pues, su mamá es la que está en la clase. No, pero ya me pide cosas, ¿yo qué hago ahí? ¿Qué? Despáchela. Bueno, entonces, ¿quién contesta? ¿Qué se deja de producir? Isabela, empieza por P, de una. Pues Isabela no empieza por P, empieza por I, pero la respuesta empieza por P. No sé, profe. Castañeda, ahora sí. ¿Cuál es? Empieza por P.
que se deja de producir mediante Sí. que ¿cómo es que se llama? Esa cosa blanca, se me olvidó el nombre. No, no, ninguna cosa blanca, no Ah, no, inventes. entonces no sé. Ángel, ¿qué se deja de producir? Kevin, conteste pues. No sé, profe. Progesterona. ¿Y qué más se deja de producir? El óvulo. No, no, el óvulo no fue fecundado, ese se va a desechar después. ¿Qué más se deja de producir? Estrógenos, ¿sí? ¿Por qué? En el cuerpo lúteo, en el óvulo, en el ovario, se empezó a producir debido a que se está desprendiendo un óvulo por las trompas de falopio para ser fecundado, progesterona y estrógenos, ¿cierto? Gracias a una hormona que se llama hormona foliculoestimulante y se estaba produciendo hormona luteinizante que estimulaba esa producción de progesterona y de estrógeno, ya no se estaba produciendo, o sea que ya no se iba a fecundar más ese óvulo. Entonces empieza a darse el proceso previo a la menstruación. ¿En qué consiste esa menstruación? No, bueno, antes de la menstruación, ¿en dónde es fecundado ese óvulo? ¿En qué parte de ese aparato reproductor? ¿En qué parte? Ya lo vieron cómo era, parecía como una T. ¿En qué parte es fecundado el óvulo? ¿En la vagina? El útero. Puede ser también, no está mal. En la vagina no es, en el útero siempre y cuando haya pasado el día exacto en el que estaba el mayor porcentaje de fertilidad de la mujer y haya descendido lo suficiente como para alcanzar el útero de ese óvulo, ¿sí o no? Pero normalmente se posa en dónde, o sea, normalmente en donde se posa el óvulo para ser fecundado. En las trompas de falopio. Exacto. Muy bien, Kevin. En las trompas de falopio, en la tercera porción, o sea, contamos 3 partes y en la tercera casi llegando al útero, ahí es donde es fecundado el óvulo. Ahora, no se fecunda el óvulo, se va a dar la menstruación. ¿En qué consiste esa menstruación? Que me lo conteste una mujer, si es tan berriondita. Valentina Patiño, contésteme usted, ¿en qué consiste la menstruación? ¿Usted ha tenido menstruación? Yo sé. Pues no es que me haya contado, pero yo ya sé. Pero, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste? ¿Es normal tener relaciones sexuales durante el ciclo menstrual? ¿Es normal? Sí, no, profe. O sea, normal sí es, no es habitual, porque tenemos pues como una concepción de que no está bien. Como quien dice, me estoy ensuciando. Hay otros que dicen que es que esa sangre, la menstruación es sangre mala, no es sangre mala. No estoy diciendo que es buena como para hacer un jugo, un asado, ni nada de eso, o para aliñar la carne tampoco. No es mala en el sentido de que no proviene de una o malformación o de una patología, de un daño, no. Solo que, y porque duele, claro, si te están cogiendo el útero y haga de cuenta que lo está raspando porque se está desprendiendo el endometrio, se está desprendiendo esas paredes que se formaron del útero, ¿cómo no va a medio doler eso? Algunas mujeres que no les duele, pero ese proceso se hace como muy delicado, pero en otras sí duele. Eso es lo normal, claro, que casi que lo arañen por dentro a uno, pues a la mujer tiene que doler. Entonces se desprende el endometrio, entonces obviamente se hace una herida, se hace una laceración y viene con ese sangrado. ¿Para qué se hace eso? ¿Por qué no simplemente se expulsa el óvulo? Porque no hay manera de garantizar que el óvulo fue expulsado si no es donde está posando el óvulo, arrastrar toda esa parte del endometrio. Entonces es una forma, y tener relaciones sexuales durante la menstruación es muy normal en el sentido de que no hay posibilidades de que quede en embarazo, ninguna, nulo, o sea, sería el caso más raro del mundo. Aparte de eso, se produce más sensibilidad en la mujer para tener mayor placer y no vas a tener ningún tipo pues como de susto en ese momento. En el día 14 sí, en el día 14 del ciclo ovárico hay una posibilidad muy alta de que quede en embarazo. ¿Cómo sabe la mujer? Simplemente, hoy tuve el primer día del ciclo menstrual, hoy empezó a sangrar. Entonces cuenta de ahí 14 días. Primer día,
sangrado, porque tuvo el ciclo menstrual hoy. Al otro día, más sangrado, porque le dura 5 días. Tercero, sangrado. Cuarto, sangrado. Quinto día, sangrado. Ah, se me fue. Dice, se me fue, que ya no la tiene. Sexto día. Una pintica cafecita, ah, ya me está yendo. Séptimo, ya no le tiene. Y de ahí sigue contando hasta el día 14, contando con que el primer día fue el primer día donde tuvo el primer sangrado. El día 14 es donde dice, ni riesgos, sin condón ni fío, porque hay posibilidades de que tenga embarazo. Resulta que no es una mujer que sea así tan regular, que nunca fallen las fechas del ciclo menstrual, sea más bien irregular. ¿Cómo se da cuenta si usted saber que está en esos días fértiles? ¿Cómo se da cuenta? Que me lo conteste una mujer. ¿Cómo se da cuenta? No voy a señalar, cualquiera, la que quiera, si quieren. No saben. Resulta que hay un pequeño flujo, entonces uno dice, ay, nunca me da ese flujo, eso me da cada mes ese flujito, que es como un moquito, eso se llama moco cervical, eso quiere decir que en ese momento es donde usted se pone a hacer gracias y ese día quedó en embarazo, justo ese día, a cualquier hora, en la relación sexual sin protección, obviamente. Entonces son cositas que les van dando como ciertos indicios, no quiere decir que si no tiene el moco, entonces al otro día tranquila, porque no va a tener ningún problema, no, cuente 14 días y unos días antes de ese día 14 y unos 3 días antes y unos 3 días después, usted más o menos esté pendiente de que no vaya a tener esa relación sin protección. Día 14, cuente 3 días hacia atrás, o sea, por ahí más o menos el día 11, ¿sí? Que usted diga, hasta aquí voy a tener relaciones sexuales más o menos sin tanto susto. Pero 12 o 13, peligro, porque usted no sabe si es tan precisa que el día 14 va a ovular, puede que sea el día 12, puede que sea el día 13, puede que sea el día 15, puede que sea el día 16, entonces es ahí donde tenemos que tener cuidado, son cositas que tienen que tener en cuenta. Ah, es que yo planifico con pastillas, no pasa nada, fui a una rumba, tomé mucho, resulta que ese ciclo que hacen los anticonceptivos, ese licor hizo que se disminuyera muchísimo. O empecé a tomar antibióticos y esos antibióticos destruyen esa, digamos que no tanto por el licor, pero eso es para tener cuidado, pero esos antibióticos sí, entonces empiezan a destruir bacterias que ayudan a que ese ciclo de los anticonceptivos se realice correctamente. Y usted dice, no me deja de tomar las pastillas, no salgo en ninguna rumba, estoy tomando menos antibióticos, estuve en relaciones sexuales, ¿qué hizo? Disminuyó el poder anticonceptivo y quedó en embarazo. Entonces, esas son cositas que hay que tener en cuenta. Listo, ya tengo acá tomado pues algunos apuntes, también de la participación y de la atención que tuvimos hoy. Muchas gracias. Colóquenme en el chat ahí como por un formalismo, aunque yo la asistencia no la tomo así ni con la nota, pero por un formalismo pues para llevar ahí como una estadística. Colóquenme el nombre completo seguido de Clay 4. Nombre completo y al frente Clay 4 y listo, ya. Háganlo de una vez, porfa. Pero ya saben que acá la asistencia la hacemos de otra forma, con el trabajo, la atención y todo eso. La participación. Dentro de 8 días hay examen, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listos? No falta nadie. Bueno, muchachos, entonces chao. Les agradezco mucho a todos. Listo, profe, muchas gracias. Listo, a ustedes. Cuídense bastante. Chao, profe. Finalizar ya, que ninguno se quede ahí por la lista. Chao, pues.